Muy buenas noches de nuevo a todos. Nos damos cita aquí nuevamente para hablar de lo que nos gusta, de Rocío, que creo que, como dice la sevillana, hablando de Rocío, se para el tiempo. Hoy la mesa viene, bueno, con dos personas más que conocidas en el mundo de Rocío, en el mundo de la historia, en el mundo de la orfebrería, en el mundo en fin, de todo. Nos acompaña Fernando Marmolejo, que creo que ya lo tenemos casi de nuestra familia, porque lo tenemos todos los días aquí, teniendo también su familia en Coria, con lo cual ya lo sentimos como un coreano más. No me voy a extender mucho en presentaciones para que no alarguemos mucho todo esto. Y aquí a mi gran amigo Manolo Galán, ya estuvo aquí también deleitándonos nosotros con otra conferencia de los fotos, que fue fantástica. Y para mí ha sido un honor y un placer verlo entrar por las puertas para que esté este año aquí. Yo creo que aportará también algunos datos, al igual que Fernando, estoy completamente seguro, yo ya lo he escuchado 40.000 veces y sé que tiene mucho que hablar de aquí. Entrando en materia, pues me gustaría de nuevo explicar un poco, porque hay cositas por ahí que no me están gustando. Aquí las cosas, cuando se hacen de verdad y se hacen de corazón. Que nos equivocamos, como todo el mundo. Que algunos tendrán aceptarán o no aceptarán esto, pero que aquí todo lo que hacemos es navegar todos en el mismo barco. No hay más. No hay más. Y si alguien tiene alguna duda, que me lo pregunta a mí directamente. Yo soy una persona, creo que soy una persona cercana, que os podéis ir donde queráis, nos tomamos un café y cuantas dudas tengáis, yo la aclaro, no tengo ningún inconveniente. Pero no me gusta ni que se le haga daño a mi hermandad, ni que se le haga daño a mi Junta de Gobierno y a mí menos. No sé si sabéis lo que estoy hablando, pero ¿cómo se dice? A buen entendedor, pocas palabras. Así que no me voy a extender más en ese tema, pero que si alguien tiene alguna duda, que me lo pregunte a mí directamente, que yo no voy a tener ningún inconveniente en aclarar. Entrando ya, pues decir de que la restauración de la carreta no nace de la noche a la mañana. Nosotros teníamos unos proyectos en camino, preparados para que la hermandad siga creciendo en cuanto a patrimonio y creciendo como hermandad, como corporación. Y creemos que una hermandad de Rocío de Coria, con la antigüedad que tiene, el caché que tiene, no solamente nos podemos dedicar a llevar la carreta, que sí, y presentarla delante de nuestra Virgen de Rocío, que es lo más importante para nosotros. Pero luego existen también 365 días para que también hagamos otros tipos de actividades con las cuales nos vayamos formando un poco más. Recuerdo de que allá por el 2019, finales del 19, tomando un café con Fernando, que nos puso en contacto su consuegro Paco, pues surgió la idea de a ver si había posibilidades de intentar arreglar la carreta, que se estaba muriendo. Es que la carreta estaba lista. La carreta había que tomar una decisión. O se restaura y la resucitamos, o había que tomar una determinación que ni yo mismo me atrevo a decir la palabra, pero que estaba de esa forma. Es decir, si nosotros movemos la carreta este año, se nos destroza por donde vayamos. Y entonces sí hubiese habido un problema. Y entonces sí hubiese sido Pepe Sierra o Junta de Gobierno un incompetente y un irresponsable. Pero yo lo que he intentado siempre es recuperar nuestro patrimonio. Y lo dije anoche y lo vuelvo a repetir hoy. No hay nada más importante en una hermandad, dejando nuestro sin pecado, nuestra Virgen, aparte, que el patrimonio. Las historias de las hermandades se escriben a través de su patrimonio. Si nosotros no dejamos nada, los que vienen no saben de dónde venimos. Con lo cual creo que es un compromiso grande que hay que adquirir. Y aquí hay que restaurar, sin miedo. Aquí el dinero, por encima del dinero está el patrimonio, está la vida de la hermandad. Que no hay dinero se busca, que no es el caso, que hay dinero. Si no, no nos hubiésemos atrevido tampoco a esto. Pero que, ¿verdad? Y las juntas de gobierno toman decisiones. ¿No complace a todo el mundo? Pues evidentemente, si Jesucristo no puso de acuerdo a todo el mundo, lo voy a poner yo. Pero que es verdad de que
todo nos enorgullece ver la exposición que tenemos montada ahí. Y si no se hubiese restaurado la carreta, si no hubiese caído en manos de Fernando, de su hijo, José Luis, de sus técnicos, de sus trabajadores, del esfuerzo de muchos hermanos que vemos aquí, ahora mismo no tendríamos nada de lo que hay allí. Es que no tendríamos nada. La hermandad no tiene nada. Y si de lo poquito que tenemos nos desprendemos, pues entonces apaga y vámonos. En fin, yo no voy a hablar más porque quien tiene que hablar es mi compañero y mi amigo Fernando, ilustre orfebre, que yo creo que nos va a contar cosas que nos vamos a quedar un poco anodados. Fernando, tuya la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos vosotros, hermanos y hermanas de la Hermandad de la Virgen del Rocío de Coria. Buenas noches, Manolo, compañeros, en la devoción a la Virgen del Rocío. Hoy para mí es una enorme alegría. Estoy aquí en Coria, hoy vive aquí mi hija, ya vive aquí mi hija, está vinculada ya a Coria, su pareja es de aquí de Coria. Mis nietos viven aquí, en Coria, muy cerquita. Aquí tengo a mis consuegros, que son unas personas maravillosas. Y todas estas cosas que me rodean es lo que me hacen feliz cada vez que vengo aquí a Coria, ¿no? Yo tenía una preocupación muy grande por el tema de la carreta, porque desde niño las primeras noticias que yo recibí del Rocío fue a través de esta carreta, o cajón, como la llamáis vosotros, porque los oficiales de mi padre se institucionalizó una costumbre que era que a partir del primer año que hizo el camino, mi padre acompañando a la carreta, en fin, que bueno, era muy gracioso porque el hombre se vino para acá vestido de corto, no sé, llegó con el tiempo justo porque tenía un taller con mucha gente y para dejar a la gente vino con el tiempo justo. Y hay por ahí una fotografía, la he estado buscando, de mi padre vestido de corto y lo estaban esperando, ya se había ido había salido ya la hermandad a hacer el camino y el hombre se presentó con sus avíos de preparar cosas para comer, porque él se creería que, bueno, él traía, por lo visto traía alimentos y cacharros para hacer las cosas, como él era. El caso que se monta en el caballo, el hombre le dice, ¿pero esto lo va usted a llevar en el caballo? Sí, esto es para yo prepararme de comer. Bueno, pues tenga usted cuidado. Y empieza el caballo a andar y cuando aquello empezó a moverse, hizo un ruido, yo no sé qué pasó. El caso es que el animal salió espantado. Se tuvo que bajar del caballo y ya no se montó más en todo el camino, ¿no? Eso fue una de las anécdotas que yo recuerdo que contaban los del taller. Aparte de eso, todos los años seguían viniendo, durante un tiempo estuvieron viniendo, y a mí me encantaba escucharlo porque cuando hablaban del camino que se hacía en aquellos entonces, pues fijaros, pues yo nací en el 54, la carreta se estrena en el 53, pero aquello lo contaban ellos y yo tenía ya 8 o 9 años que ya estaba yo por el taller con esa edad, porque el colegio estaba cerca. El caso es que yo me quedaba extasiado escuchando cómo describían el camino, aquellas noches en el camino y aquella carreta andando por el medio del campo, en fin, y yo me imaginaba un Rocío que ya, bueno, pues es distinto, ¿no? Bueno, esto es una pequeña pincelada que quería dar, ¿no? Pero tengo muchas cosas que contar, pero yo creo que porque si no se me van a olvidar otras importantes y no le voy a dar rienda suelta al corazón, sino que me voy a un poco a limitar a leer lo que he escrito tranquilamente allí en el taller, ¿no? Y bueno, comienzo esto que he escrito, ¿no? En primer lugar, quisiera agradecer a la Junta de Gobierno, encabezada por su hermano mayor presidente, José Sierra, y a todos los miembros de la Junta que están aquí, que los he ido conociendo en el Tajo, trabajando con ellos, ¿vale? A todos les doy las gracias. Les doy las gracias porque desde el primer día que entré a trabajar en este asunto, les vi un entusiasmo especial. Estaban todos muy de acuerdo con lo que se iba a hacer, estaban todos muy entregados, tanto es así que nos fuimos a
allí al Rocío y allí empezaron a demostrar la capacidad que tenían para... Yo me quedé sorprendido, ¿no?, cuando vi cómo trabajaban, ¿no?, y con qué entusiasmo y con qué alegría se estaban haciendo las cosas. Bueno, pues a todos mi felicitación y mi agradecimiento. Esta obra del maestro Fernando Marmolejo, para que siga viva, ha sido gracias al esfuerzo y al tesón que habéis puesto, ¿no? Está como el día que se estrenó, y ese aspecto no es otro que el que se merece esa pieza, porque es patrimonio de fe de los hermanos y devotos de la Virgen de Rocío de la Hermandad de Coria del Río. Por ese simple hecho ya merece ser y que esté como está en este momento, ¿no?, que no esté al borde del abismo como estaba. Yo cada vez que la veía que se caía ya a un pozo sin fondo, irrecuperable. Gracias también al Ayuntamiento de Coria. Ayer nos acompañó el alcalde y, bueno, me emocionó a todos los que estábamos allí porque dejó de ser alcalde para ser rociero y entonces se le vio el sentimiento que tiene, ¿no?, la máxima autoridad local, y el hombre, bueno, pues a mí me ha emocionado, ¿no?, y yo creo que a todos los que estaban ahí. Gracias al ayuntamiento porque teníamos otro proyecto con esta carreta, no solo de rescatarla del abismo y restaurarla, sino de que hubiera servido para que el oficio de la orfebrería, que aunque en Sevilla no está en crisis, porque Sevilla se puede considerar la capital del mundo del arte cofrade, ¿no?, y del arte suntuario. En este momento en Sevilla hay inmensa cantidad de talleres de todas las especialidades. Hoy vienen a Sevilla de toda España y de fuera de España. Ahora yo voy a hacer una corona para Panamá, así que vienen de todos lados, ¿no?, para encargar, porque está vivo gracias a las hermandades, Gracias a las hermandades está vivo. Pues yo también quiero agradecerle a mi padre por haber concebido y realizado esta obra. Agradecerle también porque me puso muy joven a trabajar. Con 15 años empecé yo a trabajar con él, Entonces le agradezco mucho porque el haber estado tan pronto en el taller me ha servido para haber adquirido una experiencia grande, ¿no?, en el oficio, ¿no? Agradezco a mi hijo José Luis, que está allí, por su ayuda también y por su ánimo. A mi mujer, que me ha estado aguantando todos estos días porque hemos tenido un tiempo récord para hacer esto. Y a los oficiales del taller también, que han estado también muy entregados para este trabajo. A todos les doy las gracias. Al aprendiz, que ayer estuvo aquí con nosotros, que aprenda a dibujar, le hemos dicho, que tienes que aprender a dibujar, porque el chiquillo, bueno, está loco de contento. Ayer me decía, cuando nos fuimos, que además nos fuimos a tomar una cervecita a un bar de aquí de Coria, estupendo. Bueno, pues me decía que él no se imaginaba, es un alumno de la Escuela de Arte y Oficio, y me decía: Fernando, yo no me imaginaba que yo pudiera estar en un taller viendo lo que he visto, aprendiendo lo que estoy aprendiendo y después yendo a una exposición donde se está exponiendo lo que hemos hecho en tan poco tiempo que yo he estado en el taller, porque está de práctica, ¿no? Él ha ayudado en muchas de las cosas que se han hecho, él ha ayudado y le está sirviendo para aprender el oficio. Entonces está loco de contento. Pues también eso ha servido la carreta, el cajón, para eso, ¿no? Y empiezo. El patrimonio artístico de la hermandad es el resultado de una larga y fructífera gestión. Es la interpretación plástica de la devoción. Es el testigo del paso del tiempo. Es un tesoro que nos habla, nos identifica, nos distingue, muestra a todos los que contemplan nuestras señas de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Qué sentimos por los que nos precedieron? Cuidar y mantener el patrimonio es una obligación a la que no debe renunciar ninguna hermandad. Mostrar y exponer enseres litúrgicos, en uso o no, es un privilegio que solo pueden experimentarlo aquellas hermandades que lo poseen. Cuidar y mantener nuestro patrimonio artístico para transmitir a los que nos reemplazarán la historia de la hermandad. ¿Qué hechos protagonizaron estos enseres? ¿Cómo nacieron?
¿Por qué nacieron? ¿Qué se necesitaba en ese momento? ¿Cómo creció con ellos nuestra devoción? ¿Qué elementos artísticos se utilizaban en los actos litúrgicos en esas épocas? ¿Cómo eran? ¿Por qué se construyeron? ¿Quiénes lo soñaron y lo lograron? ¿Y quiénes lo realizaron? Todo esto está en el patrimonio de las hermandades. Recientemente he visitado el Museo Vaticano. Allí comprobé esto que hoy os digo. Allí está todo lo que nuestra fe ha construido. Allí se muestra, se ve, se disfruta de lo que una devoción es capaz de construir. Para mayor gloria de Dios. Allí descansan obras que durante años han sido las herramientas para el culto a Dios. Un día marcaron el camino artístico a seguir. Allí están guardadas, con primoroso celo, piezas de todo tipo y de distinto valor intrínseco, pero todas de un incalculable valor histórico, devocional y artístico. Porque son obras de una época que ya no volverá, y eso la hace única. Desde que tengo uso de razón he querido ser orfebre. He tenido un padre, un maestro único e irrepetible, como su obra, única e irrepetible, como vuestra carreta, única e irrepetible. Ya son 52 años dedicados por completo a mi oficio de orfebre, de los cuales 37 los pasé al lado de mi padre y maestro. Han sido muchos los trabajos en los que participé durante esos años. En el taller de mi padre hemos realizado infinidad de obras, de nueva traza, restauraciones y reproducciones de piezas de todo tipo. Estos trabajos me han aportado el conocimiento necesario para coger las riendas del taller cuando mi padre faltó. Sigo sus pasos e imito en lo que puedo su conducta y su estilo. Os quiero decir que en 1987 participé en la primera restauración de esta obra, que hoy nos convoca aquí. Disfruté con mi padre paseando por las calles de Coria aquel día del regreso de la carreta, hace 35 años. Siempre ha estado esta carreta entre las mejores obras de creación de Marmolejo. Siempre la veía y me sorprendía por su belleza y sus particulares formas. Y estos últimos años me entristecía verla apagarse poco a poco, víctima del abandono y de la falta de reconocimiento a su importante papel histórico. Por fin, esos criterios se han invertido y hoy hemos recuperado esta pieza que marca una época en la historia de la hermandad y en el riquísimo catálogo de obras de orfebrería sevillana, andaluza y nacional. En 1997 ingresé como maestro del taller de platería y orfebrería del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, de la Junta de Andalucía. Fue una gran oportunidad ser elegido para ese puesto, porque esa instalación goza en España de un reconocido prestigio. Durante años he participado en la restauración de piezas de incalculable valor, en mi especialidad, la platería y la orfebrería. El año 2009, en el Instituto Andaluz, formé parte del equipo multidisciplinar que intervino en la restauración del techo de palio de la Virgen de la Esperanza Macarena. Quiero comentaros este caso para que saquéis vuestras propias conclusiones. Fue estrenado por la Macarena en el año 1881 y en 1890 dejó de cobijar a la Virgen de la Esperanza. Pasó a ser propiedad de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río y en 1916 llegó a Aracena, donde estuvo siendo utilizado por la Virgen del Mayor Dolor hasta 1975, en el que fue reemplazado por uno de bordado. En la actualidad descansa expuesto en la iglesia de la patrona de Aracena, la Virgen del Mayor Dolor. Estuvo almacenado en muy malas condiciones durante décadas, después de que sirvió para cobijar a la Virgen de Mayor Dolor, pues estuvo décadas muy mal conservado.
fue rescatado por ser patrimonio inmaterial por la Junta de Andalucía y hoy está a la vista, como decía, para disfrute de todos, en el Castillo de Aracena, como pieza fundamental para entender una época y una manera de interpretar un oficio. He de decir que la Hermandad de la Macarena lo expuso en su museo en la Cuaresma de 2013. Posteriormente, siendo yo prioste de la Esperanza, tuve la idea de presentar a la Virgen de la Esperanza en la Basílica bajo ese palio en el besamano del 2016. Fue un rotundo éxito. La Hermandad de la Macarena expresó su deseo de recuperar esta obra para ser expuesta en su museo. Pero el actual propietario, la Hermandad de la Virgen del Mayor Dolor, no se desprende de ella bajo ningún concepto. Bueno, pues saca conclusiones de esto que he comentado, Hoy día ese techo de palio, propiedad de la Hermandad de Aracena, pues es un símbolo para ellos y además es una pieza que muy codiciada, ya está expuesta en varias ocasiones, porque es de un fabricante catalán de principio del siglo XIX, no, de final del XIX, y bueno, es una pieza interesantísima que se hizo con los comienzos de la Revolución Industrial. Empieza a aparecer los baños de plata y es muy similar al caso nuestro, de nuestra carreta, ¿no? Lo que ocurre es que afortunadamente la carreta está aquí y no ha tenido que hacer esa vuelta que ha dado este techo de palio, que al final se ha quedado la Macarena sin él, y mira que lo ha buscado y lo ha intentado recuperar, pero ya es imposible. Durante esos años intervine solo y exclusivamente en la restauración y recuperación de estas piezas que forman parte de la historia de estas entidades, de sus propietarios, de su devoción, de su cultura. Aplicamos en todas las intervenciones los criterios internacionales de la Carta Restauro. La Carta Restauro es la que define y aclara cómo hay que intervenir en una pieza de cualquier tipo, de cualquiera de las especialidades. Y en este Instituto Andaluz de Patrimonio nos hemos estado sometiendo única y exclusivamente a ese tipo de restauración. Ahora, en la actualidad, hay la carreta del Rocío de Huelva, está en este momento allí en el Instituto, que también es del metal plateado y está allí para ser restaurada. Y esa carta restauro es la que se aplica, los criterios que se aplican para todas las reproducciones. Una de las cosas que en esta carreta afortunadamente no hemos tenido que aplicar es que la ley restauro dice que cuando se pierden piezas o elementos de una pieza que está en restauración, la reintegración, el volver a colocar en ese sitio donde allí había, no puede ser exactamente mimética, no puede ser exactamente igual, tiene que diferenciarse de alguna manera, ¿vale? Para que se sepa que la pieza aquella tiene una correcta lectura, porque usted la está viendo a un metro o a unos metros, la está viendo y es armonioso, no se le nota que le falte el brazo a la pieza o no se le nota que falta el roleo, porque tú lo estás viendo. Pero si te acercas y te pones muy de cerca, te darás cuenta de que al no poder ser mimética, al no poderse copiar exactamente igual, solamente las formas, las siluetas, no tienen los labrados o no tienen los volúmenes que tienen las piezas originales, pues al acercarte te das cuenta de que lo que estás viendo lo han aportado, y no es que no hayan sido capaces de hacerlo exactamente igual, que se puede hacer exactamente igual. Lo que se hace es que se cuenta la historia como verdaderamente es. A esa pieza está incompleta, lo que tiene puesto se le ha añadido en una restauración, y para que usted lo sepa, que lo que usted está viendo ahí es una restauración, ¿vale? Pues esa es la carta restauro, y aquí, en el caso nuestro, afortunadamente, salvo en 2 trocitos muy pequeños, hemos tenido que aplicar ese criterio. ¿Qué ocurre? Que lo hemos puesto
la pieza la hemos puesto plateada, pero no le hemos podido hacer el labrado, porque la carta de restauro no te deja, que no te permite que tú le hagas el labrado, pero a simple vista pues, os va a costar trabajo encontrar el sitio donde está la pieza, porque tendrías que estar un buen rato buscándolo, ¿no? En todos los países de Europa pues, se rige por este criterio. Todos estos años en esa institución me han aportado unos conocimientos que en la actualidad en mi taller con mi hijo José Luis y mis oficiales venimos aplicando a cada una de nuestras intervenciones, que son muchas afortunadamente. En el Tesoro de la Catedral de Sevilla, que intervenimos con mucha frecuencia, pues también aplicamos esos criterios y somos los que conservamos una de las piezas más importantes del barroco español, que es la urna de San Fernando, de Laureano de Pina, que yo creo que casi todos la conocéis, está allí en la Capilla Real. Esa urna de San Fernando es la pieza de orfebrería barroca más importante que hay en España, por sus dimensiones, por su riqueza y porque es de Laureano de Pina, el orfebre de Jerez de la Frontera, que hizo grandes obras en aquellos años, y sobre todo en Sevilla. Se trata de una urna donde está enterrado el rey San Fernando, como he dicho, de Laureano de Pina. Sería muy larga la lista de piezas que intervenimos en la Catedral de Sevilla. Centrándonos en la que hoy nos convoca, decir que ha sido un enorme privilegio acariciar esta obra y devolverle su brillo. Para nosotros ha sido un sueño que se ha convertido en realidad. Desde aquel día que hablamos tomando café, yo me tengo que apuntar que yo le decía a Francisco Bizcocho, que está ahí con nosotros, le decía cuando empezamos a venir por aquí, porque ya, bueno, veníamos con más frecuencia, que me gustaría hablar con el hermano mayor de la Hermandad del Rocío, para preguntarle si por casualidad estaba entre sus planes rescatar esta carreta, que la veía allí en el Rocío y la veía en la televisión, en los programas que salía, y veía en el estado tan lamentable que se encontraba. Y yo nunca pensé que el hermano mayor de la Hermandad del Rocío, o presidente de la Hermandad del Rocío, pudiera ser tan maravillosa persona. Ni tampoco pensaba que tuviese una junta de gobierno como la que tiene, la verdad. He conocido muchas juntas y muchos hermanos mayores, pero ha sido tan maravilloso el tiempo que hemos estado trabajando que ha quedado en mí, como él dice, un hermano o un amigo. Pues así, eso es lo que yo siento también por vosotros, ¿no? Decir que acariciarla, la obra de mi padre, de quitar esas piezas que él puso, devolverle el brillo, quitarle todas las cicatrices que tenía, las roturas que tenía, sordarla, curarla, pulirla, darle brillo, darle el baño de plata. Eso no se nos olvidará a nosotros en el taller nunca se nos olvidará. Y después traerla aquí, exponerla y ver la reacción que está teniendo todas las personas que están viniendo a verla, ¿no? Os voy a explicar un poco en qué ha consistido la intervención. La intervención ha consistido, primero que nada, en desmontar todas las piezas que componen la obra, traerlas a Coria, ahí al taller Amado, un local que el ayuntamiento no cedió. Y ahí me sorprendió que cuando volvimos una tarde ya estaba todo siglado. Nosotros tenemos que siglar, que marcar todas las piezas para que después vuelvan a ocupar el mismo sitio donde estaban, porque no es lo mismo hacer una obra nueva que restaurar una obra. ¿Por qué no es lo mismo? Porque resulta que todas las piezas que componen la obra ya están hechas, y como teníamos que modificar y reproducir la estructura interior de madera, pues tenía que estar al milímetro, la estructura de madera tenía que estar al milímetro, y no solo al milímetro, tenía que estar en el tiempo récord que teníamos, porque teníamos muy poquísimo tiempo. Hoy están aquí dos personas que han sido fundamentales en ese trabajo, y que ha sido Antonio Balandro y Jorge, que no me acuerdo del apellido, que han sido los dos carpinteros que han reproducido esas piezas, ¿no? Y entonces yo le decía que tenían que darse prisa. Antonio, yo iba a ver a Antonio, y Antonio
es que tengo que entregar un trabajo en yo no sé dónde. Digo, pero tú no tienes que entregar trabajo en ningún sitio, tú me tienes que terminar a mí la carreta, déjate de trabajo, hombre. Y bueno, al final todo ha salido bien, ¿no? Bueno, pues una vez que teníamos ya reproducidas las estructuras de madera, que era muy importante tener las estructuras a tiempo para poder ir reincorporando otra vez de nuevo todas esas piezas que estaban deterioradas, que las hemos arreglado, pero que tenían toda una medida. No teníamos como cuando se está construyendo, usted tiene una moldura, pues tiene usted, la moldura no la hace de 72 centímetros, la hace de 79, 80 centímetros, para que haya material de sobra, ¿no? Aquí no, aquí estaban las molduras de 72 centímetros y medio y tenían que entrar en ese sitio, ¿no? Entonces fueron una de las causas por las que me preocupé mucho, ¿no? Pero al final ha salido todo bien. Y las faenas se llevaron a cabo. Está el siglado por los miembros de la hermandad. Cuando yo llegué allí, me veo en el suelo, todo colocado, como si hubiese venido un viento, pero un viento milagroso, no un vendaval de esos malos, no, un viento milagroso que desprende las chapas de las maderas y las deja reposar sobre aquel salón tan grande, todos con su marca, todos puestos ocupando el sitio que ocupaba en las maderas, y yo me sorprendió, dije, Dios mío, yo esto no me lo esperaba, ¿no? El trabajazo y todas las etiquetas con su nombre, ponía moldura lateral izquierdo del faldón del lateral izquierdo. Bueno, y nosotros nada, tuvimos que tomar fotografías y ya con eso pues teníamos un camino andado grandísimo, ¿no? Y yo cuando veía eso decía, esta Junta de Gobierno lo que tiene una gana, una harta de grande de que esto se haga y que llegue a tiempo, porque el empeño que pusieron fue muy grande, ¿no? Bueno, pues aquí estaba escribiendo que estos trabajos comenzaron el 31 de marzo, en la casa de Coria, en la aldea del Rocío. Y los trabajos pues fueron realizándose posteriormente en el local que os he dicho antes, que el ayuntamiento cedió para estos menesteres. Allí fueron desmontados de los armazones de madera y se fueron poniendo, como he dicho, en el suelo con la sigla. Así sucedió durante meses que hemos estado trabajando. Se cumplió con generosidad su cometido. Se trasladó el sin pecado sobre la peana. Así sucedió la vida de la carreta. Aquí me refiero a que la carreta durante décadas cumplió con generosidad su cometido. Trasladó el sin pecado sobre la peana, agarrado a la vara, entre las columnas, bajo su techo, en los faldones. Allí fue consuelo de los afligidos, salud para los enfermos, refugio y cofre de nuestras oraciones. Sus alegorías, sus heráldicas, sus aves, animales, plantas y peces causaron admiración y sorpresa en niños y mayores. Es el cajón de Coria, decían de él cuando en la lejanía se le veía llegar. Un momento. Una vez extraídas estas piezas, las fuimos trasladando previamente sigladas para su posterior reintegración. Fuimos llevándolas al taller. Comenzamos después de Semana Santa. Por otro lado, los carpinteros construían los nuevos cuerpos de la estructura de madera que servían de soporte para la lámina repujada que cubren el techo y la peana y los fardones. Estas maderas se les ha aplicado una protección antisilófago para evitar el deterioro de estos cuerpos. Las piezas repujadas fueron sometidas a limpieza, enderezado de deformaciones, soldado de fisuras, reintegración no mimética de algunas pequeñas piezas desaparecidas. Se les aplicó pulido general y baño de plata, y una vez realizadas estas faenas, fuimos reintegrándolas en los cuerpos de madera mediante fijación por medio de clavos plateados. Las columnas en el interior presentan armazón de acero que estaba muy oxidado y deteriorado. Fueron sometidos estos elementos a comprobación de su estructura para ver el estado en que estaba. Se revisaron los elementos que las componen y presentando
todo un estado general bueno. Se le ha podido utilizar en esta intervención, se le sometió a limpieza con chorro de arena y se le aplicó una posterior protección sintética para evitar la oxidación. Resta por aplicar una protección general de la lámina de plata mediante la aplicación de una laca sintética de transparencia agua que será efectuada una vez finalice la exposición. Nos llevaremos de nuevo la carreta y le aplicaremos esta protección para evitar las limpiezas. Hoy día ha avanzado mucho el tema de las lacas y de las protecciones y aplicaremos esta laca porque es la mejor defensa para que esto se mantenga durante muchos años sin necesidad de limpiar. Esta carreta que hoy vemos aquí expuesta es única. Fernando Marmolejo, el orfebre de Sevilla, la construyó para vosotros. Él interpretó aquel sueño, aquel deseo de la hermandad. Queríais llevar la prenda más preciada, la seña de identidad de la hermandad, que es el cofre, el arca, la barca que contiene, que traslada, que representa y muestra lo que somos, a quién pertenecemos, a quién van dirigidas nuestra devoción, nuestras oraciones, nuestros afanes. La carreta portará el sin pecado de la Virgen del Rocío de la Hermandad de Coria del Río. Así sucedió durante décadas, es lo que digo. Única porque sigue siendo única. Después de 70 años y cientos de carretas que se han construido, ver llegar la nuestra es ver llegar a la Hermandad de Coria del Río. En ella está representada una gran parte de la vocación de la Virgen del Rocío, de la historia de la hermandad. Sus formas están inspiradas y recuerdan las andas de la Virgen, con un amplio y rico mensaje iconográfico. En ella está representada los momentos gloriosos de la Virgen. Su ornamentación nos habla del paisaje, la flora, la fauna que habitan en aquellos parajes, dominio de la Virgen. Sus escudos nos hablan de la propia hermandad, de sus orígenes, de la nobleza de su nacimiento, de la ubicación histórica en la devoción rociera. La riqueza devocional y artística que atesora esta carreta es incalculable. Va de la mano devoción y arte de la Hermandad del Rocío del pueblo de Coria del Río hacia la Blanca Paloma. Concebir, dibujar y realizar un sueño es privilegio de pocos. En esta obra que hoy tenemos la suerte de contemplar y disfrutar, Fernando Marmolejo Camargo, al realizarla, da muestra de la figura que con el paso de los años será. Oportunidades como esta son las que hacen grande a los maestros. Por esas mismas fechas estaba realizando obras que aún hoy siguen estando vivas y en uso. Un ejemplo de ello es la custodia de la Catedral de Huelva o el sagrario de la Capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla. Obras mimadas y conservadas por su propietario con infinito celo y que están en uso por las hermandades y por la Iglesia. El repujado de su ornamentación es de una gran pureza, muy personal, muy leal al oficio que aprendió de su maestro Cayetano González, el que un día le dijera: Fernando, tú harás cosas muy bonitas. Y no se equivocó. Consiguió crear un estilo propio, al igual que consiguió su maestro Cayetano. Hoy es muy fácil identificar su obra. Marmolejo tiene una plasticidad en sus líneas y en sus formas muy personales. Como decía mi padre, la obra ha de tener continuidad. Eso solo se consigue siendo tú el creador. Has de plasmar en un papel los sentimientos, las devociones, los deseos, que te transmitan la imagen, el lugar, la hermandad, dándoles tu sello y dibujando tú lo que ayudados de tus oficiales y aprendices has de construir. Por eso es tan importante y yo lo sigo poniendo en práctica. Un consejo que mi padre me dio: cuando te encarguen un trabajo, una corona, tienes que ir a ver a la Virgen. Si es una corona, tienes que ir a ver a la Virgen, ponerte delante de ella y preguntarle: ¿cómo quieres tú que sea tu corona? Yo cuando aquellas palabras me las dijo mi padre, pues me quedé.
Y después me dijo, cuando estés allí, mira alrededor tuya, que el que más sabe es el que menos habla, me dijo. Bueno, pues cayó mi padre enfermo y tuvimos que ir a Estepa, a la Virgen de la Esperanza de Estepa, a hacerle la corona de oro. Entonces fui con mis hermanos y yo fue la primera vez que puse aquello en práctica. Pues hace de esto ya pues casi unos 20 años. Y llegué y me puse delante de la Virgen. Ya le habíamos hecho las potencias al Cristo atado a la columna y mi padre le hizo los varales, los faroles de cola, la peana y parte de los respiraderos. Y estaban todos allí hablando y yo me aparté y le pregunté a la Virgen, ¿cómo quieres tú que sea tu corona? Y mi corazón allí esperando que recibí el mensaje. Y después apliqué el segundo paso, que era mira a tu alrededor y el que más sabe es el que menos habla. Y miré, Manuel, miré alrededor mía y a lo lejos, en unos bancos, había 2 muchachos sentados. Me fui para ellos y le pregunté, digo, ¿vosotros sois de la hermandad? Dice, sí, somos de la hermandad. Digo, ¿pero estáis en la Junta o algo? Porque allí nada más que estaba la gente de la Junta viendo el tema. Y dice, bueno, nosotros somos los vestidores de la Virgen. Eso, ahí estaba el mensaje. ¿Quién mejor que un vestidor de la Virgen, un prioste, para saber y para soñar cómo debía de ser la corona que le hicieran a la Virgen, a su Virgen? Y entonces le dije, pues yo te tengo que preguntar a ti cómo quieres tú que sea la corona. Dice, ¿a mí me lo va a preguntar? Digo, sí, a ti te lo voy a preguntar y ya después te explicaré el porqué. Y a los 2 hermanos, que eran hermanos los 2. Y entonces me dijeron, pero es que yo, digo, sí, tú, ustedes, ¿qué te gusta a ti de las coronas que llevara la corona, que llevara tu Virgen para coronarla? Y empezaron a decirme cosas. Y cómo le gustaría que fuera muy transparente, nos gustaría que recordara de la Macarena las estrellas, de la Virgen de la Soledad de San Lorenzo que hizo su padre la diadema, nos gustan los perchetes que tiene y los rayos. Y yo aquello lo fui escuchando y yo le puse aquello, digo, esta es la Virgen la que está mandando el mensaje. Bueno, pues aquella misma noche me fui a mi casa, llegué a mi casa, que llamamos tarde, de Estepa, y me puse a dibujar. Y cuando me acosté tenía la corona ya dibujada, el boceto de la corona. Y por la mañana se lo enseñé a mis hermanos y dice, está muy bien, está muy bien. Hoy es la corona de la Virgen de la Esperanza de Estepa, de oro, ¿vale? Y el caso, para terminar, como veo que estáis muy a gustito todos ahí sentados, yo voy a seguir contando estas cosas. No sé si os gusta o no lo que estoy contando, es mi vida, ¿vale? Entonces, terminé el dibujo. Mi padre me dijo, niño, los dibujos hay que presentarlos enmarcados, con su marco, con su perspectiva, a tamaño natural, iluminado, decía él, dándole color con acuarela. Eso tiene que convencer, hay que poner mucho entusiasmo en esos primeros pasos que tú vas a tener con el cliente. Tienen que ver que tú estás entregado a esto. Y así lo hice. Y me dice, un muchacho me llama y dice, mire usted que tengo que ir a recoger el dibujo. Digo, vale, muy bien, porque estoy yo. Cuando viene el muchacho a recoger el dibujo, digo, ¿pero para qué te va a llevar el dibujo? Dice, no, porque es que esto se va a hacer un concurso. Digo, un concurso, con lo poco que me gusta a mí los concursos. Dice, sí, es que hay que hacer un concurso. Digo, bueno, te lo va a llevar. Digo, pero que sepa una cosa, que ese dibujo que tú te llevas ahí va a ser la corona de la Virgen de la Esperanza, que tú lo sepas, que ese va a ser el dibujo. Bueno, se lo llevó. Me asustó un poco porque le puse mucho ímpetu. Mi mujer muchas veces me dice, niño, ¿qué ha pasado? ¿Que te has peleado con alguien? Digo, yo que voy a pelearme. Ella vive, nosotros vivimos, ella vive. Nosotros tenemos la vivienda arriba y el taller abajo. Y ella, hablando de esa manera,
que le pongo mucho ímpetu, porque hay que ponerle ímpetu, porque si no, entonces no se entera, no se va de allí conmovido. Claro, y eso va, se asustó, se llevó la corona, el dibujo, y a los 15 o 20 días o al mes, no llegó al mes, suena el teléfono, lo cojo. ¿Fernando Noleo? Sí, dígame. Dice, mire usted, yo soy el muchacho aquel que fue a recoger el dibujo. ¡Hombre! ¿Qué ha pasado? Dice, hombre, que tenía usted razón, que va a hacer usted la corona. Digo, oh, te lo decía yo, que había que hacer la corona. Se podía haber ahorrado el concurso. Se podía haber ahorrado el concurso. Bueno, los concursos es bueno, porque así nos esforzamos y nos preparamos más, ¿eh? Bueno, yo voy a terminar de leer lo que estaba aquí, porque es que si no, no voy a parar de contar cosas. Bueno, os digo que lo que terminé de leer es cómo había que hacer la corona. Y así fue este magnífico trabajo que hoy podemos contemplar en su mejor estado, que es la carreta de la Virgen de Rocío, del Sin Pecado. Esta obra de orfebrería que es de la hermandad, que aquí contemplamos en la sala de exposiciones, es el modelo de la primitiva carreta cajón, aquella que tantas veces peregrinó al Rocío. Desde ahora en adelante será reconocida por infinidad de rocieros que dejaron de verla y conocida por rocieros que nunca la vieron en este actual estado. No compite con ninguna, será otro su cometido. No reemplaza a ninguna, es otro su camino. Mostrarse en plenitud es una muestra del cariño que se le profesa y el reconocimiento a su belleza, a su originalidad y a su servicio hacia la Hermandad del Rocío. ¿Qué mejor fin para este patrimonio? Una parte importante del patrimonio, de su función, es lo que os he comentado. Creo que es razón suficiente para cuidarlo, para mantenerlo, para conservarlo, mostrar lo que otros construyeron, disfrutar de su presencia y de su historia, que así viene sucediendo durante siglos en muchas hermandades. Y qué hermandad que se precie y que lo tenga, ese patrimonio, renuncia a ese privilegio, porque es una obligación. Creo que ninguna renunciaría a cuidar y a mantener ese patrimonio. Y con esto he terminado lo que tenía que deciros, ¿vale? Si alguien quiere saber algo más sobre el trabajo de la restauración de la carreta o sobre nuestro taller o nuestra persona, es el momento, si quieren, de preguntarme lo que quieran, ¿eh? Que yo contestaré muy encantado. Veía el teléfono Fernando Marmoleo. Escribí una carta, ¿eh? Las maderas, la resina. Pepe, por favor. Y voy a hablar con Antonio, a Antonio que me dice, Antonio, por favor, a mí me ha llamado ya también. Pero bueno, son anécdotas muy bonitas, de verdad, que ahora mismo lo guardamos aquí en el corazón y que sencillamente lo que hemos querido es darle un homenaje a todos estos rocieros que con tanto trabajo hicieron esta carreta. Leyendo estos días un poco el tema de la carreta, fueron 125.000 pesetas lo que costó la carreta, no costó más. Bueno, pero 125.000 pesetas en aquel entonces, que imaginaros también lo que pasarían ellos para conseguir ese precio. La carreta ha tenido una restauración, una reforma total, ya no solamente en el alisamiento de piezas o soldaduras, plateado, sino que también toda la estructura de madera se ha reformado entera, el techo y el lecho de la carreta también se ha tocado entero para que la carreta está para salir, en pocas palabras. Así que ahora lo que estamos es buscándole un sitio digno, que estamos en ello trabajando y seguro que lo vamos a encontrar, donde la pongamos en valor, que se ponga en exposición y que ocupe el sitio que tiene que ocupar. No voy a anticipar nada porque tenemos varios frentes abiertos que yo creo que verá como con la ayuda de la Virgen también nos va a ayudar a que la carreta se quede en Coria, la carreta esté a disposición y sobre todo que se quede a la vista de todos los coreanos y que cada vez que pasemos por allí, al igual que tenemos una ventanita en la capilla donde nos agarramos todos y vemos este Sin Pecado que tanto le pedimos, pues también cada vez que pasemos por ese sitio
pues también veamos esa carreta y nos acordemos de todos los que siempre digo que están en ese balcón del cielo, ayudándonos para que ese legado que nos dejaron, como era el amor y la fe a la Virgen, pues que se siga manteniendo. Así que Paco tiene una pregunta. Sí. Claro, es que después de escuchar a Fernando tan emotivamente hablando de la obra de sus padres y suya a la vez, me viene a la mente una pregunta. ¿Esta carreta, una vez terminada, una vez montada, estaría capacitada para hacer el camino de nuevo? Por supuesto, ahora lo acaba de decir el presidente. Bueno, ahora pero lo aclaramos. Lo que es la estructura, como tú has dicho, el lecho, que es la plataforma donde está el eje con sus ruedas, eso está en perfecto estado, Además ellos lo han revisado, los miembros de la Junta de Gobierno que están encargados de ese sistema. Y el resto, la estructura está preparada para hacer todos los caminos que hagan falta. Por ejemplo, la parte nuestra que hemos trabajado está en perfecto estado para hacer eso. Es más, incluso hay materiales que, sobre todo lo vamos a llamar los sombrerillos de las columnas, se han utilizado ya material de resina que son más fuertes para resistir todos los cimbronazos que pega la carreta, que no es la madera, que la madera se raja, la madera... Sí. Entonces, tenemos una carreta con 73 años, pero también tenemos una carreta con una estructura interior ya un poco adaptada a las nuevas tecnologías. Nuevos materiales que hemos empleado que no se deforman, que si se mojan no rompen, porque había piezas la que ha dicho Pepe ahora, que estaban totalmente deformadas y cuarteadas porque eran maderas que le había caído el agua, estaba cerca del final de la columna y claro, se habían abierto y eso impedía que hubiese una solidez en los ensambles. Pues ahora hemos reproducido, que se ha encargado Antonio de llevarlo y reproducirlo, en teflón, una pieza sintética de un poliéster, ¿no? Y está... Allí había un señor que preguntaba. Yo quiero hacer dos preguntas. En la primera, el primitivo cajón de Rocío de Coria, o sea, literalmente el cajón, lo único que se conserva es una tabla que Manuelito Galán tuvo a bien poner en el Museo de la Hermandad Matriz. Y posterior a ese hubo un cajón que se le prestó a la Hermandad del Rocío de los Palacios y que finalmente se vendió a la Hermandad del Rocío de Toledo. Ya en 2010 la Hermandad se puso en contacto con la Hermandad del Rocío de Toledo, el cual, como la Hermandad del Mayor Dolor no se quiere desprender de la carreta, evidentemente, pero sí conseguimos un compromiso de que si algún día se quisieran desprender de la carreta, que nos pondríamos en contacto, porque claro, creo que esta hermandad es que tiene que recuperar ese patrimonio, aunque esa carreta no tenga valor cultural ninguno. Es que sí lo tiene, claro. Pero sí tiene el emocional de haber sido la que portaba el pecado durante tantos años. Porque la pregunta ahora que cierra, si esta hermandad sigue con el empeño de recuperar ese patrimonio. Ya. La última y ya me siento es, si esta carreta, igual que ha preguntado Paco, está preparada para la romería, si está preparada para usarse como altar de cultos. La carreta está preparada para todo, es decir, claro, ahora más, porque se puede acceder para desmontar, son materiales nuevos, con lo cual no estamos con el miedo de que algo se parta, sí habrá que tratarlo con toda la delicadeza del mundo, porque no hay que olvidar que es una pieza o una joya con 73 años, que muchas veces lo hemos hablado. Es que aquí falta, pero hay que mirarla de que es una reliquia, pero que está preparada para todo. En cuanto a... sería un gran altar de culto, evidentemente. Y ahí se queda por un 175. Sería un gran altar de culto. Y en cuanto al tema de Toledo, cuando tomamos posesión en la primera Junta de Gobierno, nosotros también retomamos esa conversación. Es más, teníamos gente muy cercana que estaban allí en Toledo,
que intentamos por todos los medios. ¿Qué es lo que ocurre? Que me imagino que lo mismo que ocurriría en aquel entonces, que ellos llevan muy al lago el que es la carreta de Coria, y además tiene 130 y algo años de antigüedad. Han hecho una réplica, ¿vale? ¿Por qué? Porque quieren ya un poco resguardar esa carreta antigua con esa solera, de dónde viene, que es Coria, en fin, que ellos lo llevan como un... imagina. Pero de todas formas, en el 2010 se dio el paso, en el 2012 o 14, no me acuerdo ahora mismo, se dio el paso, y los que vengan, pues que intenten también volver a dar ese paso. Sería lo más bonito del mundo. El otro día, hablando con el alcalde, ayer, no, el otro día no, y viendo tal como está montada la Sala Martínez de León, sería muy interesante ya que una corporación municipal se plantee un museo, Semana Santa, Gloria, Rocío. ¿El por qué? Porque este pueblo, de alguna forma, tiene un patrimonio muy importante en todas las hermandades. Claro. Entonces, son unos recursos a nivel turístico de que lo estamos perdiendo, que nos podemos aprovechar de ellos. Entonces, sabemos que somos 9 hermandades, que somos mucha gente, que tiene que ser un espacio, pero bueno, que muchas veces con esfuerzo y con ganas pues se consiguen las cosas. Y encima de la mesa se quedó también, con lo cual si palito a palito vamos apretando, lo mismo algún día tenemos el gran museo que se merece Coria y que se merece todas las hermandades para exponer todo nuestro patrimonio, que creo que es de los patrimonios más importantes que hay en Andalucía, ya que nosotros en Semana Santa poquitas y en Rocío poquito, con lo cual nos debemos de sentir orgullosos en todo esto. Yo a Manolo le haría una pregunta. Manolo, ya que te tengo aquí al lado. Yo tendré que hablar. Claro. Hombre. ¿Y cuál era la pregunta? Tú que te mueves mucho por los museos, sobre todo el Museo de la Virgen y todo esto, es llamativo para mí, personalmente, de que, siendo la única ahijada de la Hermandad Matriz del Monte, tengamos ahora la misma suerte de tener... La Virgen tiene 2 pasos y nosotros tenemos 2 carretas. Creo que hasta ahí... Y las 2 en uso y las 2 en uso. Y creo que hasta ahí nos parecemos. Sí. Pero claro, mi pregunta es, tú que te mueves mucho por el tema de patrimonio histórico y todo esto, me gustaría que le transmitiese a los hermanos y a mí mismo un poco la importancia que tiene el mantener ese patrimonio, que muchas veces descuidamos y no nos fijamos en la importancia que tiene en la hermandad para, a través de ello, pues hacer la historia de las generaciones que vienen. Me has leído el pensamiento, porque por ahí van a ir los derroteros de mi intervención. Decía que ya que estoy aquí tendría que hablar, porque recuérdame a Ana Mari Tortolero, que la próxima vez que me invites a hacer algo lo haga inmediatamente, sin titubear. Lo digo porque me ha invitado a sentarme en primera fila, me he ido a la quinta a sentarme entre Pepis y al mismo tiempo Pepe ha ido a recogerme y me ha sentado aquí. Entonces, ya que estoy, bueno, pues tendría que algo decir. Felicitar a la hermandad por la intervención que ha hecho en la carreta, en el cajón, que ustedes llamáis cajón, que lo digo siempre cada vez que he guiado alguna visita allí en el Tesoro, porque lo tenemos en lugar preferente, y lo sabéis. La única tabla que queda del primitivo cajón de Coria, y aquello nos da pie a hablar de muchas cuestiones, no solamente del origen de esas carretas de Sin Pecado y de por qué se llama un cajón, e incluso de hablar de la antigüedad que tiene la presencia de la Guardia Civil en el Rocío, que ahora vemos que hay tantísimos efectivos de la Guardia Civil y nos parece algo novedoso, y resulta que no hay nada nuevo bajo el sol, aquí está todo inventado ya. Y aparece en la tabla aquella del primitivo cajón de Coria, aparece una pareja de carabineros, que era lo que existía, era la figura inmediatamente anterior a lo que es la Guardia Civil, lo que es el germen de la Guardia Civil actual, eran los carabineros, y aparece una pareja de carabineros en la puerta de la ermita que aparece allí pintada en el cajón. Si no os habéis dado cuenta, os animo a que busquéis la imagen o que lo visitéis y lo podáis apreciar directamente. Por eso decía, primero, felicitar a la hermandad por la intención de llevar a cabo esto y llevarlo a efecto, además.
con ese ímpetu que Fernando decía, que los mismos miembros de la Junta de Gobierno iban por delante desmontando las piezas, y eso hacía ver o poner de manifiesto el interés que ellos mismos le tenían, ¿no? Yo he llegado ayer, me avisaba Pepi precisamente de esta conferencia hoy. Yo ayer llegaba de Valencia, de un encuentro nacional que organiza la Conferencia Episcopal Española de santuarios, hermandades y piedad popular. Y ahí, claro, se encuentra unos santuarios de mucho renombre, pero también santuarios, ermitas pequeñitas, parroquias que son santuarios, hermandades no tan conocidas ni tan grandes, sino hermandades mucho más domésticas y mucho más nobles. Y claro, son muchas las realidades que se viven en torno a todo esto. Pero si algo enriquece todo nuestro patrimonio es precisamente aquello que Fernando lo ha denominado, creo que muy bien, o al menos con muchísima sensibilidad, y es que todo esto ya no es patrimonio artístico, sino que es patrimonio de fe. Porque si un sin pecado tiene valor, no lo tiene precisamente porque el sin pecado sea de tisú, de plata y bordado en hilo de oro, o de un tejido de brocado, o de un tejido de terciopelo, da igual. El valor lo tiene porque ese sin pecado nos ayuda a podernos dirigir precisamente a la Virgen a través de la imagen que lleva en su centro. Que sea más o menos rico materialmente, eso pasa a un segundo o tercer plano, pero lo fundamental está ahí. Y en esta carreta, precisamente, después de 73 años, creo que has dicho, ¿no? Pararos a pensar por un momento la cantidad de rocieros. No me voy a meter, porque no soy de Coria, pero sí os digo, rocieros que os han antecedido agarrados detrás de la barra de la carreta del sin pecado. Esos rocieros que Pepe ha dicho antes, que estarán en el cielo, pues estarán en el cielo, si siguen estando en el cielo agarrados a esa barra de la carreta del sin pecado, que durante tantos años han ido peregrinando hasta el Rocío y son los que os han transmitido precisamente la mayor de sus herencias, que es la devoción y el amor a la Virgen del Rocío. Dicho esto, quiero alabar también y agradecer el trabajo que ha llevado a cabo Fernando Marmolejo, él y todo su equipo, lo ha estado diciendo. Cuando vine a dar la conferencia de los exvotos, y Fernando, que todavía teníamos mascarilla, y claro, con la mascarilla no lo descubrí hasta el final ya que levantó la mano y dijo, estoy por aquí. Y quiero recordar que hablé, porque además vine el mismo día que la Hermandad de Coria celebraba aniversario de su fundación. Sí. La Virgen no da puntada sin hilo, ¿no? Pues ni yo me he olvidado de aquello, claro. Quiero recordar que hablé de la sensibilidad de Fernando Marmolejo y de la grandeza de su corazón, porque me lo puso muy fácil para inaugurar aquel 7 de diciembre del año 2015 una exposición por el centenario del nacimiento de Fernando Marmolejo Camargo. Una exposición que versaba sobre belenes de plata que habíais hecho tu padre, tú y tu hijo, sí, pero fundamentalmente por la obra de tu padre. Y el último Belén que estaba expuesto en la vitrina del traje de pastora de la Virgen del Rocío, había un pequeño camafeo que Carmen, esposa de Fernando, tiene uno que cuelga al pecho algunas veces, pero claro, yo de eso me enteré después. Y ese camafeo que él nos enviaba, resulta que en el acto de inauguración de aquella exposición, Fernando lo donó, hizo público su donación de ese camafeo que lo lleva a la Virgen cada año por Navidad. Pero eso lo comentaba el día de la conferencia que di sobre los exvotos para hablar de la grandeza de tu corazón. Y lo has puesto de manifiesto en todo lo que has estado leyendo. Es menos mal que lo has leído, porque si no lo hubieras leído hubieras acabado llorando, casi seguro, estoy convencido. Y quiero decir en relación a algunas cosas que ha dicho. Por ejemplo, cuando ha hablado de las artes suntuarias que durante tanto tiempo han estado un poco, y lo entrecomillo varias veces, un poco menospreciadas
a lo largo de la historia, y en este caso de la historia del arte, y llamándose suntuarias precisamente para darle un menor valor al resto de las artes, como la arquitectura, la escultura o la pintura. Y resulta que probablemente el autor del cajón de Coria, que está recién restaurado y expuesto en una sala justo enfrente del ayuntamiento, Fernando Marmolejo Camargo, fuera una de las figuras dentro de la historia del arte que le ha dado más valor precisamente a las artes suntuarias y en este caso a la orfebrería. Porque un dato que Fernando Marmolejo Hernández, no se me olvida tampoco tu apellido, tu segundo apellido, no ha dicho de su padre, es que Fernando Marmolejo Camargo, padre del artista que nos acompaña, quiero recordar, y corrígeme por favor si yerro, fue el primer orfebre académico de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Por tanto, eso pone de manifiesto la grandeza de la obra de una persona. Nada más. No quiero tampoco... Yo he acabado aquí de rebote, tampoco quiero yo chupar más tiempo. Así que muchas gracias.